Shabbat Shalom, Mishpaha. Shabbat Shalom. Reposo y paz, familia. Pues nuestro Abacados, nuestro Padre Santo, en este tiempo nos permita comer de ese lejen de los Shamaim, de ese pan de los cielos que está servida. La mesa está servida. Necesitamos tener nivel de obediencia para comer. ¿Qué tanto vamos a comer? Pues depende de ese nivel de obediencia que tengamos cada uno de nosotros. El Padre ha sido bueno y nos ha permitido venir a este lugar para que hagamos Bulas del Vape. Estamos en esta hora buscando la estatura del varón perfecto. Ese varón perfecto que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, la palabra, la Torah viva, lo que necesitamos que quede sellado en nuestro corazón al cabo de una obediencia que Él demanda para que ello ocurra en cada uno de nosotros. Es el crecer. Eso es lo que necesitamos, que crezca nuestro Adón, Yahshua, Jesús, la palabra en nuestro corazón. Todo depende de obedecer, ¿no? Todo nace en la obediencia. Entonces el Padre ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido estar en esta hora, en este lugar, con los méritos de Él, por lo que Él hizo en el madero. Podemos hoy estar en su presencia y poder tener la oportunidad de entrar al lugar Kadosh HaKadoshim, al lugar santísimo, donde están los misterios, donde están los secretos de Él. Saludamos muy afectuosamente a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, que el Padre igualmente los abrace, el Sugadol Ahabá en su gran amor. Sabemos que ese gran amor del Padre es que Él es el primero que cumple su palabra, el primero que se somete a ella, y ese es el amor para nosotros cuando nos sometemos a su bendita y poderosa palabra, que es su Kadosh voluntad. Esa es la voluntad de Elohim, lo que debemos buscar hacer cada día. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, de nuestro Padre, para que sea Él quien se mueva en esta hora de una manera poderosa, que sea Él el que nos hable, que sea Él que convenza nuestros corazones de pecado, de juicio y de justicia, que salgamos de este lugar dispuestos a obedecer y Él pueda sellar esa palabra, o se puede entronar Él en nuestro corazón. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Rabá te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de poder venir delante de ti. Padre, que realmente estemos en esta hora en tu presencia, que sea tu Ruach HaKodesh moviéndose en este lugar de una manera poderosa, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, y que pueda haber en cada uno de nosotros ese denuedo, ese esfuerzo, esa valentía de poner por obra lo que hables a cada uno de nosotros en el día de hoy. Bendito Rey, sé propicio y suple esa necesidad que estás viendo en cada uno de nosotros. Sabemos, bendito Padre, que nuestra necesidad eres tú, que nuestra necesidad es la palabra, pero tú conoces la porción que vas a tratar en el día de hoy en cada uno de nuestros corazones. Por eso en esta hora te pedimos, bendito Rey, que tomes nuestros corazones en tus manos y que los circuncides cada día un poco más, que pueda avanzar esa redención, que pueda avanzar esa conversión, que pueda avanzar esa libertad en cada uno de nosotros, y lo logramos por medio de tu palabra, que es la espada del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. Cuando es sellada, corta ese prepucio, esa dureza que aún hay en cada uno de nosotros. Bendito Padre, ponemos este lugar delante de ti, despeja los aires, desarraiga este lugar, todo aquello que quiera levantarse en contra de la obra que quieres hacer hoy en este lugar, en cada uno de nosotros. Bendito Padre, seas tú quien hable, no permitas que sea el enemigo hablando a través de este siervo, y si sale mentira por mi boca, no permitas que quede en mi sajín, que no permitas que quede en mi corazón, sino que por el contrario, puedas traer aquella palabra mediante la cual, o por medio de la cual, vas a traer libertad, vas a traer esa verdad, para que quede en nuestro corazón, lo que quede en nuestro corazón sea tu verdad y no el engaño del enemigo que pueda traer en esta hora. Padre, quedamos en tus manos, ponemos esta porción de la Torá delante de ti, esta parashá delante de ti, que seas tú quien hable en esta hora, que seas tú quien te mueva, bendito Rey, que seas tú quien toque nuestros corazones, bendito Padre. Padre, quedamos en tus manos, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, Jesús el Mesías, en nación de Todá, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Parashá número 41, Pinhas.
Ustedes van a encontrar ahí en la Reina Valera finés, piel oscura, boca de serpiente. Hay dos palabras aquí en Pinhas. La primera es la letra P, ¿no? Que ya sabemos que es boca, y has, que viene de Nahas, que es serpiente, boca de serpiente. ¿Y cómo así que boca de serpiente? Hoy el Padre nos viene hablando de la vaca lazana, nos viene hablando de la serpiente de bronce, ¿cierto? En un asta que representaba a nuestro Adón Yahshua Hamashiach. El Padre nos habló del asna, dice ahí para mí es la asna, ¿no? Pero dice el asna, y que el asna nos representa representa al pueblo de Israel, y que para poder entrar a la nueva Jerusalén tiene que venir nuestro Adón Yahshua Hamashiach sobre esa asna, o sea, guiando esa asna, pero a veces la guía es el otro. O sea que a veces somos nosotros esa asna, pero no es nuestro Adón Yahshua el que está guiándonos, sino que es el antimachía o es Hasatán. Por eso la asna golpea a Balaán, le estrecha el pie, trata de incomodarlo, y eso es lo que debe pasar en cada uno de nosotros cuando el enemigo está guiando nuestras vidas. Tenemos que rebotarnos, mejor dicho. Tenemos que luchar en contra de ese pecado, y eso es que nos va a hablar el Padre en el día de hoy. Porque cuando nos está gobernando el pecado, cuando nos está guiando a espíritus inmundos, debemos entender eso, que cuando hablamos de pecado, estamos hablando de espíritus inmundos, y que ahora el Padre nos lo va a corroborar a través de su bendita y poderosa palabra. Entonces, Pinhas, finés, piel oscura, boca de serpiente. Vamos a encontrar las lecturas en Bamidbar, en Números, capítulo 25, verso 10 al capítulo 30, verso 1. Aunque vamos a tomar desde el 25.1, creo. Vamos a tomar ahí para que sepamos qué es lo que comienza a tratar ahí y qué es la labor, cuál es la labor que va a hacer Pinhas. Cierto que en la Reina Valera usted la va a encontrar como finés. Listo, entonces el tema que se extrajo de allí para el día de hoy, porque el luchar contra el pecado realmente representa esto: una ofrenda para Adonai Yah, una ofrenda para Elohim. Eso es lo que el Padre demanda de cada uno de nosotros, la obediencia. Cada vez que yo lucho o digo estar luchando en contra del pecado, estoy yo obedeciendo la palabra. Eso es luchar contra el pecado, no hay otra forma de hacerlo. Que puede venir alguien a hacer una liberación, sí, pero hasta que la palabra no quede sellada en mi corazón, no soy verdaderamente libre, porque, y si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. El Hijo me va a libertar, la palabra me va a libertar cuando yo obedezco y Él se entrone. Yo puedo echar fuera demonios aquí, pero si no salen a obedecer, entonces Él va a volver, ese demonio, ese espíritu inmundo va a volver, y va a volver con 7 más. Por eso es necesario que la palabra quede sellada. Y esa es la ofrenda que yo hago a Adonai Yah cuando yo obedezco su bendita y poderosa palabra. ¿Cómo peleo yo contra el pecado de fornicar? Pues cuando no fornico, cuando hago lo contrario de ese deseo que me pone el espíritu inmundo de fornicación. Eso es luchar en contra del pecado. Y de eso es que nos va a hablar el Padre en el día de hoy. La guerra, la pelea que tenemos día a día. Entonces vamos a entrar en la lectura sin más preámbulos. Vamos a ir a Bamidbar, como dije. Vamos a tomar desde el capítulo 25, verso 1, y la parashá comienza en el verso 10. Pero para poder ilustrar lo que viene del 10 en adelante. Entonces vamos a ir a Bamidbar, Números, capítulo 25, vamos a leer los versos del 1 al 5. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baalpeor, y el furor de Adonai Yah se encendió contra Israel. Listo, vamos a retomar un poquito desde la parashá anterior, donde nos hablaba de Balac, que es destructor, y nos hablaba de Balaán, un profeta con el don de Elohim, pero trabajando en el otro lado. Entonces, a causa de encontrar al pueblo de Israel justo, o sea, haciendo justicia, guardando mandatos, de encontrar al pueblo de Israel recto delante de Elohim, entonces no le entró maldición. Eso es lo que debe ocurrir en nosotros. Pero hoy nos va a narrar cómo hizo Balaán, dio un consejo a Balac, al pueblo de Moab, para que llevara mujeres al pueblo de Israel y lo pusiera a fornicar. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? En el momento que comenzara a fornicar, pues le daba legalidad al enemigo para poder entrar. Entonces no había podido Balaán
desatar esa maldición en contra del pueblo de Israel porque no había legalidad. Por eso decimos que la Torá es instrucción legal de Elohim. La instrucción legal de Elohim. Mientras yo estoy en obediencia, el enemigo no me puede entrar. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. El enemigo no le pudo entrar, pero aquí ya vamos a ver otra cosa. El caso de Balaam aconsejó a Balac o al pueblo de Moab que mandara mujeres bonitas y las introdujo dentro del pueblo y comenzaron a fornicar. Y en el momento que yo comienzo a fornicar con alguien, recordemos que me hago uno con esa persona, entonces esa persona me va a llevar a sus costumbres. En este caso, las moabitas tenían, estamos hablando de Baal Peor, que era el dios de la fertilidad y tenía que ver con inmundicia sexual, con fornicación, y eso es lo que salió a hacer el pueblo de Israel cuando vio a estas mujeres muy bonitas, que fue lo mismo que le pasó al Melech Salomón, al rey Salomón, que comenzó a casarse con mujeres de otras naciones y esas mujeres comenzaron a meter ídolos. Él comenzó a levantarles altares a esos otros dioses y ahí comenzó la caída de Salomón. Y esto es lo mismo que está pasando con el pueblo. ¿Quién fue el que aconsejó? Ahora lo vamos a leer, porque está escrito en la palabra en Jasón en Apocalipsis, que ahora 8 días lo hablábamos, pero hoy traemos la diapositiva. Sigamos leyendo para ¿qué más sigue diciendo? Entonces el 3 decía así, ¿no? Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Adonai ya se encendió contra Israel. Idolatría. Cuando entramos en yugo desigual es lo más probable que ocurra la idolatría, porque las personas de allá afuera que tienen yugo diferente a nosotros nos van a traer todo eso que ellas tienen. Entonces nos lo van a meter. Entonces vamos a leer los versos 4 y 5. Y Adonai ya dijo a Moshe: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Adonai ya delante del sol, y el ardor de la ira de Adonai ya se apartará de Israel. Oiga, lo tremendo de esto. Aquí vamos a ver algo y tenemos que aclarar esta partecita, ¿no? Ustedes van a encontrar una doctrina por ahí que dicen que Jehová del Antiguo Testamento era un asesino, que es muy diferente el del Antiguo Testamento al del Nuevo Testamento. A causa de esto, si el Padre dice no matar, ¿por qué está mandando a matar? Mira lo que está diciendo de Adonai ya, que nos enseñaron erróneamente como Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo de Israel y ahórcalos ante Adonai ya delante del sol, y el ardor de la ira de Adonai ya se apartará de Israel. Como quien dice, tiene que pagar, paga el pecado de muerte, pero porque Elohim manda a matar. Por eso es que dicen eso, ¿no? Cuando yo no tengo el fundamento, yo puedo caer fácil en eso. Cuando tengo la verdad, ¿no? Si Elohim, Dios, manda en uno de sus mandatos a no matar, ¿por cómo así que manda a ahorcar a los príncipes, los cabezas, no gente importante? Y debo entender esa parte bien. Recordemos que hay dos simientes. Primero que todo hay dos simientes, hay dos caminos: camino de vida, camino de muerte. Las dos simientes, la de Hasatán y la simiente de Elohim. Está camino de bendición, camino de maldición, camino de obediencia y camino de desobediencia, camino que conduce a ser familia de Elohim y camino que conduce a ser familia de Hasatán. Cuando yo obedezco a Elohim me voy a convertir en familia de Elohim, y cuando obedezco a Hasatán, o sea, desobedezco a Elohim, a Dios, me voy a convertir en la otra familia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El Padre, recordemos, esto tenemos que tenerlo muy claro, Él dio la Torá, sus mandatos al pueblo de Israel. Cuando la gente dice, es que los mandatos, la ley es para Israel, es verdad. Es verdad, y eso lo dice la Escritura. Pero debo tener claro eso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasa? Porque hay una sola ley, ahora lo vamos a leer. Y tenemos que explicar esa parte bien para que lo entendamos. Listo, vamos a primero que todo a ir en dónde fue el consejo que ocurrió para que el pueblo de Israel comenzara a fornicar con las moabitas. Y entonces aquí es la doctrina de Balaam. Vamos a ir a Jasón y después vamos explicando lo que yo acabo de decir. Falta el 5, léalo. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Mata, a otro, allá dijo ahórcalo, ahora dice mata. Bueno, de todas maneras es matarlo, ¿no? Pero él dice no matar. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué Elohim? ¿Ustedes han hecho esa pregunta? Porque los cogen a agua y los enredan.
¿Por qué Elohim manda a matar y por qué mandó a matar a Amalek y a matarlos a todos? Que no debía quedar nada y el otro no dejó unos vivos y entonces Dios la embarró, mi hijo, entonces queda destituido al rey Saúl. Pero tener claro eso, porque los mandatos son para el pueblo de Israel. Cuando manda a no matar es dentro de nosotros. ¿Cómo hacía el de afuera así? ¿Por qué en aquellos días podía mandar a matar los de allá de las otras naciones? Porque era muy fácil identificar la otra simiente. Cuando hablamos de simiente, estamos hablando de descendencia de Elohim, o por lo menos aquellos que traen la esencia de Elohim, una simiente, y los otros son los que tienen la esencia de Hasatán. Entonces Israel es los que tienen la simiente de Elohim. Los otros, las otras naciones eran los que tenían la simiente de Hasatán, y el que tenga la simiente de Hasatán no se va a convertir. Eso vamos a tenerlo claro, y aquí pueden haber personas que son de la simiente de Hasatán. Por más que se les hable, van a estar aquí calentando sillas. O en las congregaciones, o donde quiera que asistan personas. Pueden haber de la simiente de Hasatán ahí metidas porque entran a hacer daño. Entonces, mientras yo tenga claro eso, es que a la simiente de Hasatán hay que destruirla. ¿Por qué tenían que matarlo? Porque en aquella época no había venido Mashiach, Cristo, con el perdón. Esas personas había que exterminarlo. Es el ejemplo que yo les doy cuando recién se descubrió la peste rabia, ¿no? En los animales. Tenían que matarlos porque no había cura. Lo mismo, a las otras naciones había que matarlas porque no hay cura. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, a Canaán, allá están las otras naciones que no son Israel. Ellos tenían que entrar a tomar posesión de esa tierra y tenían que acabar con esos pueblos, porque eran de la otra simiente. ¿Cómo así entonces de la otra simiente y podemos matar hoy? Si usted sabe cuál es la otra simiente. El problema es que hoy, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Aquellos días estaba el pueblo de Israel y las otras naciones. Pero hoy el pueblo de Israel está regado. Quedó esparcido a causa del pecado. Yo no puedo decirle usted es de la simiente de Elohim. Dice, por sus frutos conoceréis. Pero a veces veo frutos y esos frutos pueden ser hipocresía. Pero el Padre me da unas pautas para yo identificar los hijos de Él. Hoy queda muy difícil mirar esa otra simiente, y hoy ya Mashiach vino con el perdón, que es muy diferente a aquella época. La única manera de desarraigar el pecado en aquellos días es matar a las personas, porque no había perdón todavía. No había venido Mashiach todavía. No sé si me están entendiendo. Mientras no viniera Jesús, el mundo se estaba perdiendo. Mientras Él, Yahshua, Jesús, no hubiera pagado por el pecado, si no hubiera pecado por el pecado, nosotros no teníamos salvación. En aquellos días no había salvación, hasta que no viniera alguien a pagar por el pecado de la humanidad. Eso fue lo que hizo Yahshua. Ahí es donde está la obra de Él. Entonces, en aquellos días había que exterminarlos y ellos también querían venir a exterminar a Israel, pero hoy eso de trabajo es difícil, y eso es una de las defensas. En esa época era muy fácil decir, tenemos que acabar con Israel. Satanás mandaba a acabar con el pueblo de Israel y buscaba la manera. No vio que Balá se quiso enfrentar y trabajó un profeta para traer maldición sobre ese pueblo, pero no pudo. Pero el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando nuestra caída para reclamar, para caernos, para acabar con nosotros. Por eso la defensa de nosotros es vivir rectos, es vivir justos, guardando los mandatos, obedeciendo, creyendo a Elohim. Esa es la defensa de nosotros, para que el enemigo no nos alcance. No es que oremos. Sí, mira. El presidente de Irán en marzo pasado dio la orden de que pasaran a Israel y lo volaran de la faz de la tierra. Exactamente, lo estamos viviendo para esta época. En aquellos días era igual. Siempre el pueblo de Israel ha sido perseguido y lo quieren exterminar, porque ahí es donde están las profecías. Ahí ese es el reloj, le hablan, ¿no? El reloj profético de la humanidad está en Israel. Allá se va a mover, ese es el centro. Entonces siempre va a haber eso, y nosotros somos Israel. Entonces, sigo para que podamos entender. Entonces, el Padre dio unos mismos mandatos, ¿no? Vamos a leerlo. Primero que todo lo de Balaam, que fue el que aconsejó a Balac que le mandara mujeres muy bonitas, moabitas, y el pueblo de Israel cayó en esa trampa. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos
y a cometer fornicación. Listo, a cometer fornicación, que eso es algo bien tremendo, ¿no? Lo de la fornicación es algo, recuerden que la palabra dice que el que fornica atenta contra el propio cuerpo. Y cuando dice el propio cuerpo es el mío, y son ustedes que son cuerpo. Nosotros todos los creyentes somos el cuerpo de Machía, pero el que fornica atenta contra ese cuerpo. Porque al momento que yo fornico no tengo necesidad de saber qué demonios tiene la otra persona, me lo va a pasar. Y esto es lo delicado de la fornicación. Y es delicado muchas cosas en las cuales no podemos entrar a causa de no tener palabra. Por ejemplo, les voy a dar varios ejemplos aquí. Hay relaciones ilícitas, y la palabra dice, ¿no?, que son contranaturales, usted las identifica fácil, pero hay otras donde usted le cueste, entonces le van a decir a usted, ¿y dónde dice eso? Sexo oral, por ejemplo. No, eso no se puede hacer, ¿y dónde dice eso? Le van a decir. Hacer poses. Dice, no, es que eso está en la película, no, es que recuerde que en esa época no habían películas, y no habían revistas. Cuando estaba Adán y Eva no había nada de eso. O sea, no, eso no puede, esa no es una respuesta para usted llevarle a una persona. Usted le dice, es que eso viene de las películas. No, venga, Adán y Eva no vieron películas. Sí, ni Caín ni Abel vieron películas, ni toda esta gente no vio películas. Y las poses y todo eso, cada uno, en esta parte cada uno tiene que meterse y el Padre tiene que mostrarle. Yo digo, yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas, pero yo no le puedo decir a usted esto es así porque en la palabra no dice eso. Ahora, no estoy diciendo esto para que lo hagan, ¿no? Le estoy diciendo esto para que usted tiene que entrar en intimidad con el Padre y saber hasta dónde, cuál es el límite de su sexualidad. Estoy hablando dentro de los matrimonios. Porque en los matrimonios también hay fornicación. Lógico que nos enseñaron muchas cosas, que fornicación es tener relaciones antes del matrimonio. No, usted puede estar casado y estar en fornicación. Porque si usted está casado y se masturba, que es algo contra naturaleza, es masturbación. Si usted tiene relaciones anales con su esposa, eso es contra naturaleza, eso es fornicación. Y ya son casados. ¿Sí? Pues tenemos que tener los conceptos claros. Es necesario tener los conceptos porque de ahí van a salir muchos análisis que nosotros vamos a hacer. Vamos a tomar decisiones con base en eso. Estoy hablando de este tema de la fornicación porque es algo delicado en lo cual el Satanás se mueve de una manera impresionante. Y todo lo que está viendo ahora está entrando Sodoma y Gomorra. Todo lo que hay que aceptar ahora, todo lo que está pasando, vienen leyes aprobando muchas cosas que nosotros sabemos que no están bien. Pero eso en el momento que nuestros hijos están expuestos, ¿no? En los colegios están expuestos a muchas cosas que van a venir. Toda esta sociedad ya hay un rumbo muy serio y es en esta parte, en la fornicación. Porque ahí es donde el enemigo aprovecha esto, porque esto trae muerte. Y esto es muy dado a los seres humanos y cualquiera dice, no, venga, pero es que el sexo lo dejó Elohim para que el hombre lo disfrute, venga, que el sexo es terrenal, eso debemos tenerlo claro, el Padre lo permitió, sí. Y hay una defensa entre el matrimonio, si no se ponga a negarse a su esposa o a negarse a su esposo para que él no vaya a ir a buscar por allá. Es una defensa que tiene, pero ahí se mueven las tinieblas. Recordemos que el terrenal es lo de aquí, no de la tierra. Esa revelación, ¿no? Y celestial lo de allá, pero el Padre nos dice que allá no va a haber eso, que en los cielos no va a haber eso. O sea que eso no es de allá, eso es de acá. Eso es algo que permitió el Padre para la multiplicación del hombre a causa de que cometió errores allá. Esa multiplicación de Dios es de otra manera, no vamos a entrar en esa parte, pero debemos tener claro que eso es algo terrenal, pero el Padre dejó unas instancias. Es tan fácil el enemigo ponernos a pecar, es tan fácil. Estos mandaron mujeres muy bonitas y ellos las cogieron y comenzaron a fornicar y comenzaron a hacer idolatría. Se fueron en pos de otros ídolos, a comer cosas sacrificadas a esos ídolos, a entrar en rituales. Entonces, facilito esto, entraron a hacerlo. Pero recuerden que el Padre usa mucho Asmodeo, ¿no? Aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es tan fácil entrar en fornicación. Porque el adulterio es fornicación. Es tan fácil cuando un hombre ve a una mujer y la desea, ya está en fornicación, pero nosotros a veces creemos que eso no es así. Y es algo delicado, mire lo que está pasando aquí. Recuerden el video que lo compartí,
el del homosexual, ¿cierto? Y él decía, no, y entonces tiene que hablarle y coquetearle, hablar con ellos. No, yo no tenía que hacer sino que él me mirara. Ya, ese era el trabajo que le mandaba a hacer a Satán. Que estuviera con él, con ella, ¿no? Porque ahora ya no le puede ir ni ella ni él, sino ella. Que estuviera con ella. Y ya, ese era el trabajo que tenía que hacer, no más. Entonces es lo tremendo, ¿dónde lo ponen a fornicar a uno? Nomás viendo una mujer para desearlo. Y si se la pasa en esas condiciones mirando a todo mundo, porque a veces somos instrumentos de Satanás. A veces Satanás es el que está guiando mi vida. A veces Satanás es el que está guiando mi sexualidad. A veces Elohim. Entonces cuando es Elohim, entonces yo estoy haciendo las cosas conforme a Elohim. Entonces yo no voy a mirar, que es lo más fácil de caer, ¿no? Mirar a una mujer o mirar a un hombre para codiciarla o para codiciarlo. Eso es lo más fácil que puede pasar y eso caemos. Y eso pasa y uno como que reacciona, ¿no? Pero hay unos que no reaccionan. Hay unos que se van hasta la casa, ¿no? Pero hay otros que el enemigo está usando para eso, en medio de las congregaciones, metiendo en fornicación a los matrimonios. Y eso es delicado, bastante delicado. Entonces yo a veces me pregunto, digo, ¿será que no se da cuenta cuando pasa eso? Es tan evidente eso que uno lo ve. Entonces yo a veces no entiendo. Yo me quedo aterrado con eso. Entonces las congregaciones con esto, congregaciones enteras se van a loca. Con esto nomás. Cayendo en la mirada, pues, que es lo más facilito y que casi todo el mundo. No digo todos porque hay personas que no. Y yo digo que hay algo en mí todavía, porque a veces me va una mirada por ahí, hay una prototipo de las que me gustaban a mí. Me toca que voltear la cara, pero por algo yo volteé a mirar, esto ya lo hemos visto nosotros, ¿no? Que es de lo que hay en uno es atraído y seducido. Entonces algo se mueve, pero es que hay unas cosas, algunos que se les mueven más fuerte que otros. Listo. Vamos a redondear la idea que yo acabo de decir, de que por qué Elohim, si dice no matar, aquí manda matar. Entonces vamos a ir a Bamidbar, Números, capítulo 15, verso 16. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Esto hay que tenerlo claro, ¿no? Porque este extranjero no está hablando de todo el mundo. Una misma Torah, una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Ese extranjero que con vosotros mora somos todos nosotros. Le está hablando al pueblo de Israel, a los que en esa época estaban instalados allá. ¿Sí? Nosotros somos esos extranjeros que nos volvemos a Israel. Tenemos que hacernos Israel. Si no somos Israel no nos vamos a salvar. Porque las promesas son para el pueblo de Israel. Las promesas y los pactos son para el pueblo de Israel. Recordemos que por allá en Efesios 2:11, del 11 en adelante dice que nosotros obtenemos la ciudadanía de Israel por medio de la emuná, por medio de la fe, por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Al hacernos Israel nos hacemos salvos, porque la salvación es para el pueblo de Él. Las promesas y los pactos son para el pueblo de Israel. Si no nos hacemos Israel, y la manera de hacernos Israel es por medio de la emuná, por medio de la fe. Pero fe es obedecer. Y fe es palabra en el corazón y la palabra de Yahshua. Por eso por medio de Yahshua adquirimos la ciudadanía de Israel. Entonces nos hacemos Israel y dejamos de ser somos esos extranjeros que vivimos dentro del pueblo. No estamos hablando de los goyim, de los gentiles. Nosotros nos hicimos como goyim, como gentiles, pero en el momento que creemos, nos hacemos Israel. ¿Sí? Entonces, una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. No los de allá afuera. Esa ley no es para con los de afuera. Entonces yo puedo matar a alguien. Si mi vida está en peligro, sí lo puedo hacer. Si alguien viene a atracarme y trae un fierro, yo me puedo defender. Y si me tengo que matar a la otra persona, lo puedo hacer porque está en riesgo mi vida. Ahora no van a salir a matar a todo el mundo. Es en caso de que usted tenga que defender. Lo mismo que la violación del Shabbat en aquellos días. Habían cosas que no se debían hacer, pero a causa de la vida de las personas, Yahshua hizo milagros.
Y les dijo a ellos, si un animalito de los de ustedes cae en un hueco, ustedes en día de Shabbat no lo sacan. Claro que lo sacan para conservarle la vida. ¿Cuánto más valen ustedes? Sí, entonces violaban el Shabbat por causa de salvar una vida. Y muchas cosas así. Entonces el Padre hoy nos está diciendo que en aquellos días está hablando de matar es al que no era pueblo. Venga, pero es que hoy vamos a ver un caso donde había uno que era pueblo, que llevó una madianita, y la lucha es contra el pecado, y ahí está el pecado, y entonces mataron a uno que era Israel. Lo que pasa es que se había convertido en uno de los de afuera, y ese es el problema que nosotros tenemos. En el momento, es lo mismo, en el momento que nosotros dejamos de ser Israel, que muchos creen que la salvación no se pierde después de haberla obtenida, para mí sí. Aquí está representado nomás el caso. Uno que era Israel y se perdió. ¿A causa de que se desvió? Si nosotros somos Israel, se supone que todos los que estamos aquí hemos creído somos Israel. Pero si alguno se aparta, que en los finales de los tiempos esa es la apostasía, cuando nos vamos a apartar de la verdad, cuando vamos a negar la emuná, la fe, entonces nos vamos a perder. Es lo mismo. Lo que pasa es que hoy esa muerte se representa de otra manera. Pues no vamos a ir a matar al que anda en pecado, le vamos a dar la espalda. Lo vamos a tratar como un muerto. ¿Podemos hablar con él? Sí, misajín. Entonces, ¿cómo van a convertir si no hablamos con ellos? Lo que no puedo es contaminarme con ellos. ¿Qué es contaminarme con ellos? Pues cuando comienzo a hacer lo que ellos hacen. Entonces ellos tiran paso y toman cerveza. Yo puedo hablar con ellos, pero no puedo hacer eso. Ellos comen cerdo y la palabra dice que no debo comer cerdo, aunque digan que en Hechos 10 y en Hechos 11 ya quedaron purificados los animales. Eso es mentira. No han leído bien. Entonces yo no puedo entrar a comer cerdo con ellos. Es lo mismo el hijo pródigo. El hijo pródigo se va y yo no salgo detrás de él. El padre no salió detrás de él. Es lo mismo, yo estoy acá y ellos están haciendo otras cosas, yo no tengo que hacer eso, yo tengo que hacer lo que el Padre me va a enseñar en el día de hoy. ¿Qué tengo que hacer cuando alguien está en pecado? Eso es lo que representa Pinhas. Pero vamos a leer, leamos allá Vallicra 26:46. ¿Sí me están entendiendo? La Torá, los mandatos, los mandamientos que dejó Elohim fue para el pueblo de Israel. El pueblo tenía que cumplirlo entre el pueblo, no tenía que verlo de afuera. Por eso está diciendo una misma ley, un mismo decreto para los naturales como el extranjero que vive. O sea, el extranjero que se convierte. En aquellos días también había nacer de nuevo. Había personas que nacían de nuevo, pero no a la manera que dijo Yahshua. Se hacían rituales. A ver, ¿cómo? Había gente allá afuera, sí, extranjeros, pero los extranjeros realmente son de la simiente de Elohim, porque yo no tengo de la simiente de Elohim, yo no me voy a convertir. Si yo tengo la simiente de Hasatán, yo no me voy a convertir. Por eso es que hay escogidos y no escogidos. Escogidos son todos aquellos que tienen la simiente de Elohim y que creyendo se hacen pueblo nuevamente porque estábamos apartados. Y los de la no simiente, esos no se van a convertir nunca. Pero en medio del pueblo de Elohim hay de la otra simiente que son lo que llama el Padre la cizaña. La cizaña va a ir al fuego de una. Esa cizaña no va a convertir en trigo nunca. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Y a esos allá podía yo impartir muerte. En aquellos días podía impartir muerte para aquel que no iba a convertir, porque no había forma de que se convirtiera. Los extranjeros, está hablando de aquellos que salieron del pueblo de Israel y estaban regados en otras naciones que hoy nos representan a nosotros, y entonces extranjeros que vivan. Esos extranjeros que tenían que tener las mismas costumbres, obedecer la misma ley para poder ser Israel. Y ellos hacían un ritual con lo cual se nacían de nuevo, les llamaban nacer de nuevo en aquellos días. Van a creer que cuando Machías le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, eso era nuevo ahí, ¿no? Eso ya venía desde antes, pero antes era ritual. Y hoy nazco de nuevo cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, entre mí. O sea, cuando me hago virgen otra vez. ¿Sí? Porque Machías no se va a casar sino con una virgen, porque los Cohen Hagados, los sumos sacerdotes, no se podían casar sino con mujeres vírgenes. Y Yahshua es el sumo sacerdote, y para casarse con nosotros, que somos la Kehilá, la iglesia, como enseña el cristianismo, que nosotros decimos Israel, tengo que ser virgen. Para hacerme virgen tengo que nacer de nuevo.
¿Sí? ¿Qué dice Mia Vallicral? Levítico capítulo 26, verso 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Adonai Yah entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Listo. Él dijo no matar, pero entre él y el pueblo de Israel. Eso lo dijo. Vuélvalo a leer, mira que veo caras como que sí. Sí era, o es carreta este loco que está diciendo ahí. Léalo otra vez, mía. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Adonai Yah entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moshe. Recordemos que en el monte Sinaí entregaron las tablas del pacto, que ahí están los mandatos, los misbor, los mandamientos, pues como nos enseñaban a nosotros. Y está diciendo entre mí, entre Elohim y el pueblo de Israel. Con los de afuera no tiene nada que ver eso, como quien dice, esto lo tenemos que guardar nosotros, entre nosotros. No puede matar un Ben Israel a otro Ben Israel. Ahora no estoy diciendo que aquel que no se ha convertido la pueda matar, no, porque no estoy hablando de esa parte. En aquellos días, sí, este día ya mío, este no se va a convertir nunca. Para él no hay perdón. Y tengo que sacar el pecado, porque el Padre nos está hablando, nos va a hablar hoy, es de luchar, de batallar, de guerrear en contra del pecado. Y debemos tener claro qué es pecado. Sí, mira. La entrega de estatutos en el monte Sinaí, ¿es Yom Teruah? En Yom Teruah, ¿no? Es en Shavuot. Pues la entrega de las tablas del pacto fue en Shavuot. Shavuot, que es Pentecostés, ¿no? Ahí entregaron las tablas del pacto. Es por eso que era necesario derramar el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en Pentecostés. ¿Por qué? Porque para el Brit Hadashah, para el pacto renovado, esas tablas no iban a estar en piedra, sino en carne. Y eso, para sellar esas leyes en el corazón, eso lo iba a hacer el Ruach HaKodesh. Por eso, primero entregó el Ruach HaKodesh el Padre, que fue en la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. Ahí entregaron las tablas del pacto. Entonces a partir de ahí el Ruach HaKodesh iba a comenzar a escribir esas tablas, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que la fiesta en la cual se entregaron las tablas fue en Shavuot. ¿Íbamos en? No, ya leímos. Ah, bueno, listo. ¿Listo? O sea que ese pacto, esas leyes que fueron en el monte Sinaí, la Torá fue entregada en el monte Sinaí, en la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. Estamos hablando entre Elohim y el pueblo. Las otras naciones no tienen nada que ver ahí, entonces cualquiera dirá, venga, pero él está quebrantando la palabra en ningún momento, porque él mandaba matar, eran los que no tenían nada que ver con el no matar. ¿Sí? Como que dice, unas leyes son para los hijos, otras leyes para los Exactamente, y la gente nos dice, venga, es que los mandamientos son para el pueblo de Israel, y ellos tienen razón. Lo que no saben es que si no se hace en Israel, se van a ir para el infierno. Entonces, claro, el que no es Israel, que no ha creído, que no tiene Muná, que no tiene a Yahshua, a Jesús en su corazón, es de afuera. Y mientras él, cuando él se convierta, entonces esas leyes lo arropan a él. Pero mientras esté allá afuera no tiene nada que ver con esto. Las leyes, la Torá es para el pueblo de Israel. No quiere decir que entonces los de afuera sí pueden hacer lo que quieren. No es que ellos no tienen Torá y eso va a ser pecado, es pecado, ¿no? Lo que pasa es que debemos tener claro algo. Que Hasatán es el que reclama por nosotros. Les voy a contar esto, mejor dicho. Me encontré, ustedes saben que he venido viendo unos videos de los de allá de Centroamérica, ¿no? Y me di cuenta que esos locos están engañando a mucha gente porque no tienen el conocer real. Entonces, me encontré unos videos de unos brujos que le dicen, pero usted cree en Dios, le dice, claro. El brujo está diciendo, son brujos de alto rango, ¿no? Dicen, claro que yo creo en Dios. No es que los trabajos los hago con él. ¿Ustedes qué dicen de eso? ¿Qué dicen? Está hablando de otro Dios. Por el Dios de él, claro, es el Dios es por ¿Qué dicen? Quizás no entendieron la paracha anterior. Sí, trabajan para él. Claro que trabajan para él. La paracha anterior que hizo Balaán, se presentó ante Elohim. Es que lo que diga Elohim. Los brujos de alto poder se presentan ante Elohim y Elohim el que dice si puede hacerlo o no puede hacerlo conforme a qué? Al pecado de nosotros. Lo que quiero decir es esto.
Viene una persona que me quiere hacer daño. Yo he contratado a un brujo de alto poder. Entonces el brujo de alto poder va ante Elohim a reclamar por mí, como hace Satanás. A reclamar por mí, lógico, el brujo no va a ir directamente ante Elohim. El brujo va ante Satanás y Satanás va ante Elohim. Entonces Elohim me revisa a mí y me dice: él no tiene pecado. Como el pueblo de Israel no encontró pecado, en el pueblo de Israel no le entra la maldición, no le entra la brujería que usted quiere hacerle. Pero resulta que viene ante mí y me ve todavía como mironcito. O sea, que ando en fornicación a causa de Asmodeo. Entonces le dice: puede hacer el trabajo. Eso es lo que vimos la paraxia anterior. ¿Ante quién fue Balaán? Ante Elohim. Es que depende de Elohim, no depende de Satanás. Depende de Elohim. Si Elohim no dice sí, Satanás no puede hacer nada en contra de nosotros. Eso lo vimos en la paraxia anterior. Por eso debemos vivir en rectitud, por eso debemos vivir en obediencia, sujetos a Elohim para que no nos entre nada. Lo que pasa es que es muy difícil vivir en esas condiciones y por eso nos enfermamos todavía, nos da gripa, nos da una cosa. En estos días no me han pagado la prima. Me dijeron: ya está la prima, o no estaba. Cuando yo fui a ver me quedé en fondos. Al otro día llegó la prima. ¡Ah, demoró 2 días más! Misa, se demoró. Cuando yo fui a hacer una transacción, me quedé en fondo porque yo estaba convencido que ahí estaba. Se demoró 2 días y cualquiera dice: ah, no, pero llegó, pero 2 días. Yo me pude haber quedado en plata. ¿Sí me están entendiendo lo que quiero decir? Todo depende cómo estemos con Elohim. Si estamos en obediencia, Él no va a permitir que nos entre nada. Cuando hablamos de maldiciones, no todo es brujería, ¿no? Por ejemplo, hay un espíritu, todo el enemigo lo hace por medio de espíritus. Recordemos que la enfermedad es un espíritu inmundo, eso lo dice Lucas 13:11. Entonces el espíritu viene a operar sobre mi vida. Él no puede operar cuando le dé la gana, traer una enfermedad a Juan Carlos, no. Él tiene que hacer el proceso y de ir ante Hasatán y todas las cosas, y Hasatán va a ir ante Elohim a reclamar por mí, que lo pueden leer en Zacarías 3:1. Entonces, de acuerdo a como me vea Elohim, le dice: sí, puede traer la enfermedad, pero si no, no le puede traer la enfermedad. Por eso, cuando va y está el famoso virus que andaba, ¿por qué no le dio a todo el mundo? Porque a unos había legalidad, a uno le dio, y a otros no tenía legalidad el enemigo, no le dio. Porque eso no depende si estamos chuzados o si depende de nuestra obediencia. La enfermedad depende de eso, si estamos bien o no estamos bien. ¿Sí? Bueno, si no entendieron, el otro año nos vemos. Babindar, Números, capítulo 25. Vamos a leer los versos del 6 al 9. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del Mizcán de reunión. Ah, venga, hubo un atrevido por ahí que fue y trajo una de otra nación. El padre hizo que no, el padre decía que no podíamos o no podía el pueblo de Israel tomar mujeres de las otras naciones. Y este vino descaradamente y se paseó con una por ahí. Y resulta que nuestro deber es exterminar el pecado. Y debemos tener claro qué es pecado. Vamos a parar ahí un poquito para que expliquemos un poquito más. Pensé que iba a venir alguien que necesita esta palabra y no vino hoy, pero bueno, vamos a ver qué es el pecado. Nosotros leamos Efesios 6:2. Nosotros tenemos una lucha contra el pecado, ¿sí? ¿Qué nos dice Efesios 6:2? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Listo, o sea, contra espíritus es que tenemos pelea. Si algunos dicen que el pecado no son espíritus, algunos dicen que la carne no son espíritu inmundo. Entonces, si no son espíritu inmundo, entonces yo no tengo por qué pelear contra la carne y contra el pecado. Porque nuestra lucha realmente es contra espíritu. Eso es lo que está diciendo Efesios 6:12. Leámoslo en la PDT, puede ser la pechita. ¿La tenés ahí la pechita? Leémoslo en la pechita y después lo leemos en la PDT.
porque su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poseedores de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Listo. O sea que nuestra lucha es contra espíritu. Esa era la pechita, ¿no? Era la PDT. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Listo. Lo que pasa es que hay varios rangos. Ahí estamos mostrando son los rangos de las tinieblas, ¿no? Espíritus inmundos, hay principados, hay gobernadores y hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y esos son niveles, pero todos tienen que ver con lo espiritual. Cuando yo hablo de pecado estoy hablando de espíritus inmundos, porque si yo digo que el pecado no son espíritus inmundos, entonces déjeme decirle que no tengo que luchar contra el pecado, porque nuestra lucha está contra espíritus inmundos, con lo espiritual es que estamos peleando hoy. ¿De qué manera más vemos el pecado? El pecado dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Romanos 6:12 dice eso. O sea que el pecado pone deseos. O sea que el pecado es alguien que pone deseos. Esos deseos, ¿quién los pone? Espíritus inmundos. Cuando usted ve las obras o lee las obras de la carne, usted va a encontrar allí fornicación, va a encontrar allí adulterio, usted se va a dar cuenta, o celos, que también es una obra de la carne, usted va a dar cuenta en número 11 que los celos es un espíritu inmundo. O sea que las obras de la carne realmente son espíritus inmundos. Es que hay personas que no creen esto. Hay personas que dicen que la carne es otra cosa, que no son espíritus inmundos, entonces no tengo que luchar contra la carne, porque yo tengo que luchar es contra los espíritus inmundos. Y si digo que la carne no es un espíritu inmundo y que el pecado no es un espíritu inmundo, no tengo que luchar contra eso. Eso es muy tremendo, ¿no? Facilito nos engaña el enemigo. Y lo puede llevar uno a donde está. Los celos está en número 11, ahí va a encontrar espíritu de celos. Y el otro lo va a encontrar en Oseas, creo, pero no recuerdo la cita. El espíritu de fornicación. Va a encontrar allá. 2 y pico, ¿no es? 2:12. 5:4. De Osea. Sí. No piensan en convertirse a su Elohim, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a listo. Usted lee las obras de la carne, está la fornicación y ya leímos que un espíritu inmundo. Es que duro poder, hay gente que no recibe esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no entiende eso, pues no sabe contra qué es que está luchando. Y si yo no entiendo que el pecado es un espíritu inmundo, entonces ¿cómo saco esos espíritus inmundos? ¿Cómo saco el pecado de mi vida? Porque eso es lo que va a pasar aquí. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque eso es lo que representa lo que va a ocurrir en este momento. Dice: y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los Bené Israel, de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del Mizcán de reunión. Sigamos leyendo el 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Lo vio Fines, lo vio Pinhas, piel oscura, boca de serpiente. Ahora sí estamos entendiendo la serpiente en la estaca, que representa a Machía, cuando cargó con el pecado de la humanidad, pero él no pecó. En esa película de Venom pasa eso, ¿no? Él se traga al otro. El enemigo quiere hacerle creer de que él destruyó a Yahshua en el madero. Eso nos lo quiere meter, y eso el Papa lo dijo, ¿no? El fracaso de Jesús en la cruz, dijo él. Y nosotros decimos la victoria de Jesús en el madero, en la cruz. La victoria de Yahshua Hamashiach en el madero. Porque ¿qué es lo que hizo? El Padre nos manda a luchar, a destruir el pecado. ¿Cómo destruye el pecado? Ya lo dijimos ahora. ¿Cómo destruye el pecado? El pecado es un espíritu inmundo. La fornicación es pecado, es un espíritu inmundo que me pone a fornicar. ¿Cómo destruye la fornicación? Pues no fornicando. ¿Qué fue lo que hizo Yahshua? El pecado está en nosotros. Cuando yo fornico, el espíritu inmundo está dentro de mí ya.
Lo que pasa es que yo lo consumo en el momento que lo hago. Entonces cuando yo voy y me acuesto o miro una mujer para codiciarla, ya hice la otra parte y consumé el pecado y me entraron otros espíritus inmundos. ¿Cómo destruyo yo ese espíritu inmundo? Obedeciendo a Elohim. ¿Cómo destruyó Yahshua Hamashiach, Jesús el Mesías, el pecado de toda la humanidad? Obedeciendo. Entró todo el pecado en él, pero él obedeció a Elohim, o sea que no consumió el pecado. Ahí lo destruyó. Cuando fue al madero lo destruyó porque obedeció a Elohim. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para destruir el pecado, obedecer a Elohim. El pecado es robar. El Padre dice no robar, y yo robo. Ese es el pecado, robar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo hacer para destruir el espíritu inmundo de robo? No robar, lo que dice Elohim. Y mientras yo no entienda eso, voy a creer que lo voy a destruir de otra manera y ahí me va a quedar toda la vida. Venga, pero yo he visto que echan, y en el nombre de Yahshua Hamashiach, en el nombre de Jesucristo, te vas, espíritu de robo. Y sí, se va. Pero la palabra dice que él se va y va a volver. A ver cómo encuentra la casita. Ah, la casita la encuentra si Yahshua se va a venir con 7 más. ¿Qué digo yo que con Yahshua? Mientras Yahshua no quede allí, en esa área, o sea, que la palabra no quede sellada en esa área, él va a volver con 7 más y va a quedar peor. Aquí se echan fuera demonios, pero usted no hace la labor de comenzar a obedecer, le van a volver a entrar con 7 más y salen. Y usted de aquí sale, salí livianito, ¿no? Salí contento, salí, pero usted tiene que hacer una labor en la casa porque ese espíritu inmundo va a volver. Eso es lo que hizo Mashiach. Recogió todo el pecado de la humanidad, espíritus inmundos, por eso sudó sangre. Por eso le dijo a Elohim que si era posible pasar de él esa copa. Eso estaba bravo lo que estaba viviendo él. Pero no pecó. El problema de nosotros que tenemos es puñito o 2 por ahí. Y Yahshua, Jesús tuvo el pecado de toda la humanidad, los espíritus inmundos de toda la humanidad dentro de él y les dijo no. Y nosotros, Satanás nos tumba con una miradita, nos tumba. Con una mirada. Y no manda lona. Nos manda a muerte porque recordemos que la fornicación es un espíritu de muerte. Es un espíritu grave, mismo. Peligroso. Y vamos hasta el 9, ¿cierto? Listo. Entonces apareció Pinhas, que es el nombre de la parashá. Vamos a ver, y dice, ¿no? Y tomó una lanza en su mano, que representa realmente la espada, que es la palabra. Vamos a ver. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000. Alanceó. Eso es destruir el pecado. Ahora nos va a decir qué representa eso. Él salió Pinhas con una lanza. Salió uno de los soldados romanos con una lanza. Y Yahshua estaba lleno del pecado de la humanidad. Y él estaba destruyendo el pecado de la humanidad en el madero. Entonces dice que salió ¿qué? Sangre y agua, ¿no? El vientre, del vientre, lo chuzó por acá. Entonces está hablando de que dice que y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. ¿Qué es lo que representa el vientre? Recordemos que el vientre, por aquí tengo las anotaciones. De vientre, en el griego es la palabra koilos, que significa vacío, que significa corazón, que es poner la mirada en lo terrenal, en el vientre, que en el corazón pueden haber las dos cosas. O sea que en el vientre puede haber lo del Padre o puede haber lo de Satanás. En este caso, están cometiendo pecado, está en lo terrenal, lo de Satanás. Recordemos que es lo terrenal, ¿no? Ahora, a 8 días vimos en Colosenses 3, del 1 al 5. Hablamos de qué es lo terrenal, ¿no? Entonces, oiga, lo que está lanceando es el vientre, y en el vientre está el pecado, porque recordemos que andaba con una del otro lado, y ahora vamos a ver el significado de esos dos nombres y van a entender por qué. ¿Qué es lo que realmente estaba pasando ahí? Le lanceó el vientre, y ahora nos vamos a dar cuenta que es el vientre. Y después pasamos a leer Colosenses.
después de saber qué es el vientre. Filipenses capítulo 3, verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Listo, en el vientre, que es el corazón, porque en hebreo es la palabra beten, que significa lo mismo que la palabra koilos en griego. Significa vacío, significa corazón. Recordemos que del corazón salen las obras. Entonces lo que realmente está hablando aquí es de penetrar el corazón. Cuando yo destruyo el pecado es sacar los espíritus inmundos de mi corazón. Del corazón salen las obras. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas obras. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas obras. Mateo capítulo 12, versos 34 y 35. ¿Qué es lo que está destruyendo? Lo terrenal. A eso es estamos llamados. Destruir lo terrenal es destruir el pecado. Leamos Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 5, yo creo que es más o menos. Sí, pues habéis resucitado con Mashiach, buscar las cosas de arriba, donde está Mashiach sentado a la diestra de Elohim. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Mashiach en Elohim. Cuando Mashiach vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Listo, el pecado. Haga morir el pecado, y el pecado es un espíritu inmundo. La fornicación ya vimos que era un espíritu inmundo. Lo terrenal. Eso es lo que realmente está Pinjas alanceando, está atravesando lo terrenal. Eso es lo que hace la palabra en cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos en, bueno, ya dejemos el robo quieto, vamos a entrar en homicidio, vamos a entrar en matar. Entonces yo me convertí en un sicario y me pagan por matar. Entonces soy un matón, espíritu de muerte. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Alancear ese espíritu de muerte. ¿Y cómo lo hago? La espada, que es la palabra, viene y me dice no matar. ¿Sí o no? Me dice no matar. Eso es lo que representa esa lanza que atraviesa el vientre. Por eso la palabra cuando viene me amarga el vientre. Yo estoy en fornicación y me dicen no fornicar, y yo digo, eso me pasó a mí, Misajín. Cuando llegó la palabra de fornicación allá a la congregación donde yo iba, yo pensaba que yo podía seguir teniendo mujeres. Y esa era la idea mía, ¿no? El Padre creó las mujeres para que los hombres la disfrutaran. Esa era la mía, que no está en la palabra. Y venía eso y yo decía, no, pero yo no puedo creer que eso esté mal. Oiga, tenía 6 y yo no podía creer que tenía que dejar las 6. Porque para mí eso no era eso. Y mientras más averiguaba y más leía, me encontraba de que yo era peor que lo que estaba diciendo ese pastor allá. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Me amargó el vientre, tenía que dejar las 6. Entonces dejé 3 y me dice, seguís igual. Seguí en fornicación, claro, dejé las más feitas. Todas eran bonitas, digo las más feitas porque dentro de las bonitas y muchachitas, jovencitas, siempre que me separé tuve mujeres menores que las que, o sea, las otras ya eran viejas. Eso es lo que el enemigo le va metiendo a uno. Si yo hubiera seguido en ese trajín, estuviera diciendo, en el mundo estaría diciendo, yo me percibo uno de 12. Sí, para estar con las de 12. O me percibo como uno de 3, entonces me llevan a una salacuna. Y ahora me tienen que dejar porque yo me percibo. Eso es lo que están peleando ahora, ¿no? Sí, como le decía la Wilson, ¿no? Allá en el colegio va a tener que salir Wilson con un viejo de 50 diciendo que se percibe como uno de 5, entonces va a tener que cargarlo. Profe, cárgueme, deme el tetero, profe, porque se percibe un niño. Eso es lo que está pasando hoy en día. Nosotros nos reímos y eso lo van a meter. Y no van a poder sacar a los viejos de allá. Y muchas otras cosas. Es lo que está pasando en el día de hoy. Entonces, eso es lo que representa la palabra. Cuando la palabra viene, es lo mismo que estamos hablando ahora. La fornicación es un espíritu inmundo. Y el Padre me dice, no fornicar. No puedo fornicar. Entonces ya, yo no creo que esto sea fornicación. Bueno, listo, me di cuenta y comencé a sacarlas.
Y eso me amargaba el vientre, porque eso era lo que yo quería seguir haciendo, porque eso era muy rico, Misajín, el pecado es rico, y no quería soltarlo. Cada vez que venía la palabra, yo estaba en contra de ese pastor. Yo estaba en contra de lo que él estaba diciendo allá. Yo no creo que eso sea así. ¿Por qué? Porque yo tenía el espíritu inmundo. Cuando ya solté las 6, ya digo, ya solté las 6. Aquel que mira a una mujer para codiciarla, yo te lo creo, más todavía. Más, ya tengo que dejar más cosas todavía. Y en esa está atrapado más de uno y es un pecado de muerte. Bueno, no, yo ya no estoy en eso. ¿Y tu esposo o tu esposa cómo está? Él sí, pues usted es esposo, es uno con él. Usted es esposa con él, es una con él. Eso le está metiendo el esposo. Y viceversa. Eso es ser una sola carne. Ya sabemos que es carne, espíritu y mundo. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra. Yo estoy hablando conforme a lo que está escrito. No me va a echar la culpa a mí. Ahora ya no entiendo que se pare y que vaya y trompee a su esposo o a su esposa. No, le estoy diciendo cómo es para que usted entienda cómo es, qué es lo que tiene que hacer, contra qué tiene que pelear. Y tiene que pelear es obedeciendo. Para cuando venga el otro a meterle eso, usted esté preparado y ese espíritu inmundo no se quiera meter en usted. Es que no es lo que pasa en los matrimonios, Misajín, vea. Todos tenemos espíritus inmundos todavía. Y cuando yo voy ante mi esposa a acostarme con ella, entonces yo le voy a pasar los espíritus inmundos que yo tenga. ¿Qué es lo que tendría que hacer mi esposa? Pues tendría que prepararse y crecer para cuando yo me acueste con ella ya no tener los que yo le puedo pasar a ella. Entonces cuando se vayan a pasar para allá, encuentran a Machía y no, para allá no voy yo, porque encuentran a Cristo allá. Pero tengo que prepararme. La lucha no es salir a pelear contra el esposo, contra la esposa. La lucha es yo crecer para contrarrestar eso. Pero si yo salgo a hacer, como ese mira adentro, yo también voy a mirar aquí. Como ese me la juega por adentro, yo también me voy a acostar acá. No, peor hacer la cosa. Porque es que lo que pone el enemigo es eso, el desquite. ¿Sí o no? Cuidado, despiértelo porque eso es importante para él. Si no él se le tuerce después. Picante de nuevo. Sí, es que eso funciona así, Misajín. El enemigo viene. Él no tiene eso. Yo puedo dar testimonio de eso. Él no tiene eso. Si hay alguien aquí que yo puedo decir que no le he visto eso, es él. Pero ahí hay otras cositas que le interesan. Entonces el enemigo entra. Y esa es la lucha que debemos tener nosotros. El enemigo a todos nos entra, Misajín. A unos les da sueño, a otros les da por bostezar y otros comienzan a pensar cómo pago el recibo de mañana y el otro comienza a pensar y el enemigo lo coge y los enreda igual a los otros no le cierran los ojos, pero están en otra parte igual. ¿Sí o no? Como me decía una persona que me llegó ahí por la tarde, está haciendo tanto calor que me paré en arbolito allá, que llegamos acá desde las 3:30 para los alimentos. Entonces yo abajo solo encerrado y me salía y llegó una persona ahí a pedirme plata y se veía que tenía la necesidad y comenzamos a hablar. Él no sabía, entonces le digo, ahí hay una congregación, tenemos que buscar al padre y tata. No, pero yo estoy seguro que yo voy y le digo al pastor que necesito ayuda, él no me da ayuda. Le digo, no, pues ¿cómo te va a dar ayuda? Y ni siquiera te conoce. Por lo menos déjate conocer del pastor. Y está hablando. Y entonces puso a mirarme y me dijo, usted es el pastor de ahí. Le digo, a usted llega ahí y si usted lo ve, usted tiene derecho a comida. Mañana viene y usted tiene derecho a almuerzo. No, pero que yo le digo, no, pero es que, ¿y por qué no me puede ayudar? Le digo, no, porque usted tiene que demostrar que realmente es pueblo. La palabra dice que yo no le puedo dar a los que no son pueblo. No, venga, pero es que allá pueden haber gente que no es un pueblo, es verdad. Así me dijo el hombre. Digo, claro, eso es verdad. Pero hay una diferencia. Que ellos vienen y se sientan ahí. Sí, pero vienen a calentar la silla. No sé, la están calentando, pero en cualquier momento el padre está hablando y se puede convertir. Pero usted acá afuera no se va a convertir nunca, porque nunca le van a hablar bien. Se quedó así, me dijo. Y ella me dijo, los dos hablamos bueno, ¿no? Y es verdad, mire, unos tienen una cosa, otros tienen otra. ¿Y cuál es la edificación? ¿Cuál es la edificación? Pero nosotros pues, tenemos que el uno le aporta al otro, el otro. Yo tengo cosas
que usted quizás no tenga, y usted tiene la palabra con autoridad para venir a hablarme. Y el Padre lo comparte sin darse cuenta que tenga yo, el Padre lo pone como una lora a hablarme. Y el Padre, uy. Y viceversa, ¿no? El Padre. Por lo que estoy hablando es el Padre, no me va a meter a mí en ese rollo. Así funciona eso. Entonces la ayuda idónea, ¿dónde está la ayuda idónea? El hombre es ayuda idónea a la mujer, al contrario, ¿no? Si el otro está distraído, pues yo por aquí veo a veces codazos. Hoy no estoy viendo eso. La otra de mí así. Eso es parte de eso, misajín. Ahora, si yo tengo que crecer para poder edificar al otro, entonces yo crezco, entonces yo veo a mi esposa en malas condiciones en cierta área, yo tengo que crecer para poder ayudarle a la otra persona. Tener autoridad para llevar la palabra y que pase algo. Aunque a veces no basta eso, ¿no? Porque recordemos que hay un esfuerzo que tiene que hacer la persona. No es por lo que yo diga que usted va a ser libre. Usted no hace su parte y se va a quedar en la misma. Cada uno tiene que hacerle. Cada uno tiene que entrar a guerrear. Eso se está hablando el Padre. Cada uno tiene que alancear el vientre. Primeramente el de nosotros. Recordemos que el juicio empieza por casa. Y habla de casa, habla de familia, habla de pueblo y así sucesivamente. Listo, sigamos. Entonces viene, ¿y qué es lo que dice? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y lo terrenal es el pecado. Y dentro de lo terrenal está el sexo. Eso es muy tremendo. Y sí, el Padre lo dio para multiplicarnos, pero ahí se mueven mucho las tinieblas. Se mueven tan fuerte que el solo hecho yo de tener sexo con una persona me pasa espíritu inmundo y yo ni sé qué fue lo que me pasó. Mientras que con otras cosas usted se da cuenta. Por ejemplo, el ladrón. Entonces usted es amigo de un ladrón y el ladrón comienza a hablarle, diciendo no hay un torcido, hay tantos millones ahí, necesitamos a uno que campanee, necesitamos a uno que haga en la esquina. Usted sabe que es lo que le van a meter ahí, usted sabe que si le copia le van a meter el espíritu inmundo de robo, pero cuando usted se acuesta con una mujer o una mujer se acuesta con un hombre, se hacen uno, le pasan los espíritus inmundos y usted no sabe qué le pasaron ahí. Por eso dice aquel que se une con una ramera, se hace uno con ella. Con una ramera le pone el rango alto para que entienda que si está íntimamente con una ramera le va a pasar cantidad de espíritus inmundos. Vuelvo y le repito el ejemplo de aquella mujer que tuve yo y al tiempo se casó con otra mujer. Después de haber terminado la relación conmigo se casó con otra mujer. ¿Usted cree que me clavó a mí? Ese espíritu inmundo ya lo traía. Que yo no lo hago efectivo, ¿no? El espíritu inmundo de homosexualismo yo no lo hago efectivo, pero puede estar ahí. Entonces cuando tengo un hijo de pronto se va ahí. Y aparece el homosexualismo allá, con los hijos o con las hijas. Y yo no, yo como fui formado en esa parte le digo no a eso. Que es lo que... Hay espíritu inmundo dentro de nosotros, pero nosotros a veces no le damos larga. Sí, rienda suelta, como dicen. Eso es lo que hizo Machías. Están todos los espíritus de la humanidad en él, pero él no le dio rienda suelta, o sea que él no pecó. A veces hacemos nosotros eso, pero el que viene de pronto no. Y a ellos quizás llevan el bulto como no llevé el bulto yo. Por fornicario yo me pudo haber pegado un sida, pero a mí no. Pero quizás ese espíritu de fornicación lo metí a mis hijos y de pronto a ellos sí. Y después estoy llorando porque murió de sida, cuando yo fui el que llevé el espíritu inmundo ahí, de fornicación, y a él sí le llegó el SIDA. O muchas otras cosas, ¿no? Otros vicios que pueden traer la muerte al otro. A mí no me trajo la muerte. Quizás no fui a un hospital, pero ellos iban a llevar del bulto. Bueno, están como asustados ahí. Apenas vamos a empezar la parashá, misajín. No se duerman ni se distraigan, que apenas vamos a empezar. Vea, número 25:10. Capítulo 25, verso del 10 al 13. Aquí empieza realmente la parashá. ¿Sabes cuánto llevamos de tiempo? 8:13, o sea que hoy nos vamos a las 10:30 más o menos. Temprano. Hágale, mi hija. Entonces Adonai habló a Moshe diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual
yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Cuando yo lucho en contra del pecado, eso es lo que va a hacer que se aparte del furor, la ira de Elohim en contra de nosotros. Cuando yo me voy en contra del pecado, irme en contra del pecado es cuando yo comienzo a obedecer. No hay otra forma de quitar la ira de Elohim de mí que no sea obedeciendo. Eso es lo que va a pasar al final de los tiempos. Sí, mira. La escritura dice vencer mal con el bien. Vencer el mal con el bien. Eso, mira. Ahora se puso pila, ahora sí. Ahora sí el pastor. Así hay que responderle a Satán. Salirle con todo. Vea lo que está diciendo, o sea, con la obediencia. Sigamos leyendo porque vamos hasta el 13, ¿no? Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del cohenat perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Cuando usted va a buscar celo de Elohim, representa es la obediencia, es hacer la voluntad de Elohim, eso es tener celo por las cosas de Elohim. Cuando yo hago la voluntad, no es que ustedes están haciendo algo y usted va a poner todo bravo a alegar con la otra persona que porque está mirando a la vecina, eso no es el celo de Elohim, es que usted no mire. Es que usted no mire. Y como no mira, tiene autoridad, entonces va y le dice, mijo, la palabra dice esto. Pero a veces no, sí, nos equivocamos con el fundamento de las cosas, a veces no hacemos lo que debemos hacer porque no conocemos el fundamento. Y les voy a dar el ejemplo aquí, lo iba a dar 8 días. Usted ven el cablecito también que está bien pegadito a la pared. Y ese bafle, la persona que organiza aquí, como yo no le he dicho de qué forma pongo el bafle ahí, esa pata que yo pongo en ese rincón, hay un fundamento ahí, que es que el cablecito no me vaya viniendo para acá. Como la persona no entiende eso, cada 8 días me tengo que arreglar ese bafle y correr el cablecito y ponerle la pata allá. Porque no entiende el fundamento, no se le ha dicho. Eso mismo pasa con nosotros, mis ajín. Cuando no tenemos el fundamento, damos vuelta y no sabemos para dónde vamos. Y comenzamos a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque no tengo el fundamento. Es importante ir teniendo los fundamentos de aquí para poder avanzar. Que es amor, que es circuncisión, que si debemos juzgar a los demás o no. Bueno, cada una de esas cosas que se han ido enseñando el fundamento para cuando usted entre a operar, no lo van a enredar. Esto es un fundamento el que dimos hoy. Las leyes de Elohim, la Torah de Elohim es para él y su pueblo. Para cuando le salga otro, venga, pero es que ese Elohim es malo, ese Jehová es malo, ese es un asesino, a mandar a asesinar pueblos enteros porque no tienen el fundamento. Entonces, cuando usted tiene el fundamento, venga, mijo, lo que pasa es esto, esto y esto, lo que pasa es que uno de afuera, para enseñarle todo esto es bravo, pero por lo menos no lo van a torcer a usted. Así salió un compañero de la empresa que está haciendo la palabra. Y me dijo, ¿usted sabe cuál es el más asesino que hay en el mundo? Jehová. Y yo le dije así como si yo lo llegué acá y le digo, bueno, pero usted tiene que entender por qué esto, por qué lo otro, quiénes son los hijos, quiénes son los que quiénes son sus enemigos. Y cuando el man se quedó así, y dice así. Ahí es donde está. Eso es sencillamente. Pero tengo que sumergirme, tener intimidad con Elohim para muchas cosas, para poder explicarle y poder entenderla. Y no el enemigo lo coge uno y lo enreda. ¡Ja! Usted, cuando yo comencé a ver esos brujos, yo decía, ay, pero el Padre me fue mostrando cuál es el problema que tienen. Que ellos no enseñan a obedecer. La liberación de ellos es cuando yo echo fuera, y esa no es la verdadera liberación. Dice la palabra, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando yo echo fuera todo el tiempo demonios y no llevo la palabra, pues cada 8 días tengo que venir a sacar los mismos demonios. Y me voy a quedar toda la vida ahí y el pueblo no va a ser libre. Entonces todos esos que están escuchándolos a ellos y no tienen el fundamento, van a creer que por ahí es la cosa, que es echar fuera, y comienzan a hablar en lengua y hacen así, es un poco de cosas y puras payasadas que no sirven, en el fondo no sirven para nada. Hay cosas profundas ahí, sí, pero para el que conoce el fundamento, pero al que no conozca el fundamento lo enredan, y eso es lo delicado, es lo que les digo en las películas. Usted puede ver películas y hay enseñanza, porque el enemigo
con la mentira nos puede hablar a nosotros. Usted endereza lo que en las películas es mentira y usted le va a traer unos secretos tremendos, pero si usted no tiene el fundamento, se lo va a llevar por el otro lado. Ya, Sí, mira. pues la escritura dice que puede la persona mucho hablar en lengua, pero si no tiene amor, nada. Entonces, si no obedece, pues no pasa nada. Exactamente. El amor que es obedecer los mandatos. Si no tengo el fundamento, me llevan por el otro amor. ¿Y dónde está el amor de ustedes? No le salen a uno con eso cada rato. Yo allá no veo amor. Allá es puro mandato, que yo no quiero. ¿Dónde está el amor? Pues ese es el amor, eso es lo que dice la palabra que es el amor. Ahora ya están diciendo que no, que ahora es idolatría la Biblia. ¿Es que? Idolatría, la que no debe ser así. ¿Cómo así? Si yo tengo es que pegarme a la escritura. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Vamos a ir a Romanos capítulo 12, verso 1. Estamos hablando de cómo yo batallo contra el pecado o contra los espíritus inmundos, y es por medio de la obediencia, que es lo mismo que dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la Gesedid, misericordia de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, peccados, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Listo, obediencia, ¿cierto? 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entender, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Ahí está. ¿Cómo entiendo yo? Por medio de la obediencia. Y es de esa manera que yo lucho. Y estamos hablando contra las tinieblas, contra los espíritus inmundos, contra el pecado. Y estamos hablando de ofrenda. Por eso aquí tiene que ver las ofrendas, tienen que ver en esta paracha. Y cualquiera dice, pero ¿qué tiene que ver esto? Acá mataron a uno con una lanza. ¿Y qué tienen que ver las ofrendas? Pues es que es de lo mismo. Eso es lo que hoy nosotros debemos presentar. La ofrenda de Elohim es la obediencia. Aún el diezmo no quiere decir que usted no pueda ofrendar plata. Yo estoy esperándolos. Estamos en quincena. Aquí no se habla de eso, mira, tranquilos, dejen la mano ahí. Ya están escuchando ahí, no, tranquilo. El Padre lo que está demandando hoy, esa ofrenda que está demandando el Padre hoy, es la obediencia. Los diezmos es igualmente. Lo que le arrancamos al enemigo, la 10ª parte. Recordemos que Abraham diezmó la 10ª parte del botín de guerra. El botín de guerra, el Padre ya nos dijo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Lo que le arranco a eso del enemigo, eso es lo que le arranco. Yo estoy robando y dejo de robar, eso se lo arranqué al enemigo. Ese es el diezmo que yo doy realmente. No quiere decir que no esté el físico, sí. Yo no estoy de acuerdo con lo que se hace. Ahora, no es que no esté de acuerdo con el diezmo. El Padre puede ponerle a usted que dé más del 10%. ¿Para qué pelea uno por eso? Pero es Él el que tiene que poner en usted. No traerle yo una palabra aquí y le pongo la espada, que es la palabra, y la pongo aquí, ¿no? Para atracarlo por medio de ella. No, es usted. Aquí no habla de nada de eso. ¿Por qué? Porque es Elohim y usted. Y hay unos que no están para dar. Hay unos que están para recibir. Hay unos que están para dar, y por eso comemos todos. Y hay unos que ofrendan una cosa, otros ofrendan otra. Unos hacen la comida, otros hacen el aseo, otros, bueno, cantidades de cosas, y todos están ofrendando. Eso es lo que está diciendo el Padre. Y nos va a hablar de ofrendas ahora. Sigamos, porque vamos para dar números. Capítulo 25, versos 14 y 15. El nombre del varón que fue muerto con la madianita era Sinri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Ese Sinri tiene que ver con musical, con música. Y ella, el nombre de Cosbi es mentira, engaño. O sea, una falsa adoración. En el diccionario de Nelson dice que ese era familia de Yahudá. Que Sinri era familia. O sea que por un lado era... ¿Sí puede ser posible o no? Es de la tribu de Simeón, dice aquí. En el diccionario Nelson dice que es familiar de Yahudá. ¿Sí o no? Pues claro, porque por un lado puede ser el papá y por el otro puede ser la mamá. Y Yahudá es adoración, una falsa adoración. Eso es lo que pasó con él, que se contaminó. Y la otra le metió mentira. Y cuando meten espíritus inmundos, ya la adoración no es la misma.
Y eso es lo que está pasando hoy en día con la adoración, una falsa adoración, ritmos que no son de Elohim, letras que no están conforme a las escrituras, y creemos que es adoración y vamos cantando lo que sea y a todos le vamos diciendo amén, aleluya. Y esto es delicado. Eso está pasando en el cristianismo, cantidades que usted pone a ver la letra, eso está contrario a lo que dice la escritura. ¿Cómo es que dice? Me robaste el corazón. Ese pedacito, por ejemplo, Dios, eso tiene cantidad. ¿Por qué cree que tiene cantidad de personas que lo siguen a este supuesto adorador? Cuando dice me robaste el corazón, cuando el oír no roba, de inmediato hay una frase que está equivocada. Y nosotros cantamos eso y eso brinca, yo brincaba con eso. Cuando estaba en ignorancia todavía. Entonces mira lo que está pasando aquí, ¿no? Eso es lo que llama yugo desigual. Eso es lo que le está diciendo ahora del esposo y la esposa. El esposo le está metiendo unas cosas, la esposa le está metiendo otras. En este caso era cósmico, que es mentira, le está metiendo la mentira a aquel que era un adorador. Y cuando el adorador ya tiene mentira, pues se forma una falsa adoración. Entonces hoy no sentimos cositas, pero más adelante comenzamos a sentir cositas. Entonces decíamos en el mundo, con esa persona aprendí a hacer estas cosas. No, aprendí no, me metió el espíritu inmundo. Porque el sexo, la primera vez es muy diferente al sexo a la centésima vez. La primera vez, la mujer, eso no es sino prácticamente ahí, lleva a tocar quitando todo, ¿no? La 100 es el hombre quitando todo. Ya no es la mujer la que está evitando cosas y no es ya el hombre. ¿Por qué? Porque a la mujer ya le metieron cantidades de espíritus inmundos. Eso es lo que va pasando en el sexo. No es que yo vaya aprendiendo, no. Me van metiendo espíritus inmundos que me hacen hacer cosas peores. Entonces lo hacemos normalmente, ya después lo hacemos en la cocina, ya después delante de los suegros, sin que ellos se den cuenta, están viendo la novela y usted está actuando acá con las manos, y como lo dejan cargar en las piernas, entonces ahí en la carga de las piernas ya del bulto, y si van, este ascensor está como bueno hacerlo, y así sucesivamente. Fueron entrando espíritus inmundos cada día peores. No es que vaya aprendiendo, o se puede hablar de una manera espiritual, porque entender la palabra, el buen entender, se da cuando yo recibo el Ruach HaKodesh. Comprendo las escrituras, pero también llega el otro entender del enemigo, la otra sabiduría por el lado malo, entonces comienzo a crecer en lo malo. Sigamos leyendo porque íbamos hasta el 15, ahí está bien. Vamos a los versos del 16 al 18, del mismo capítulo 25. Y Adonai habló a Moshe diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos. Otra vez no, ataquen, nosotros debemos atacar. ¿De qué manera? De esa manera, en aquellos días no, hoy tenemos que ir con la palabra. Y si hay alguno, dice, si hay alguno del otro lado, porque no está en la senda y no caminando en el otro lado, yo tengo que matarlo, y matarlo es cuando yo le doy la espalda y tenerlo a él como muerto, misajín, y eso nos cuesta mucho cuando son familias. Eso nos cuesta mucho. No estoy diciendo que salga aquí a hacer eso, no, tiene que crecer para que vaya entendiendo. ¿Qué tanto usted quiere del oír? ¿Qué tanto quiere entender? ¿Qué tanto nivel quiere tener? Y depende de la obediencia. Entonces yo voy haciendo. El Padre me va convenciendo. Y yo voy haciendo, lo que voy entendiendo lo voy haciendo. Llega un momento dado que los demás van a decir, ese es un bárbaro, ¿no? Pero el Padre lo está llevando. Y ahora, por ejemplo, con estos muchachitos hay que apresurarse, porque yo los veo y digo, esto les tocó una época muy brava. Lo que viene. Y si no lo forman para lo que viene, van a sufrir mucho, mis amigos. La gente le dice a uno, no, pues uno ya, sí, es verdad, uno ya a 60 ya está listo. Ya 60 años, pero estos pelados con 7, 8, 9 añitos. Y les va a tocar a los 15 años van a estar viviendo una pesadilla seria. Y si no están formados, yo me pongo a verlo y veo a mujeres por ahí en embarazo y yo, si supieran que es lo que viene. Vamos a suponer que no es el final de los tiempos, pero ya se está viendo todo lo que causó toda esta famosa pandemia. Sí, la hambruna que ya se está viendo. Ya hay despidos, hay cantidades. A nosotros no nos ha tocado eso todavía, porque estamos acá, pero cositas nos pueden estar pasando ya.
Los otros tienen que estar llevando más del bulto a causa de la desobediencia. 18, porque íbamos hasta el 18. Por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baalpeor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baalpeor. Listo, ¿cómo comenzó yo a atacar? Primeramente en mí. Tengo que atacar lo que hay dentro de mí. Todos tenemos cosas que tenemos que sacar. Tenemos que matar el pecado que aún hay en nosotros. Tenemos que alancearlo con la espada, pues no con una lanza y no con la espada, y la espada está aquí. Tenemos que sumergirnos en esto, que es lo mismo que hacer tevilá, o sea, bautismo. El bautismo es sumergirse en el agua, ¿no? Eso representa una cosa mayor que es lo que estamos hablando en el día de hoy. Vamos a Bamidbar, Números, capítulo 26, vamos a leer del 2 al 4. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Estamos hablando de guerra, esto es una parashá de guerra. Y la guerra tiene que ver con la ofrenda, y la ofrenda es la obediencia, es poner nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Eso es lo que estamos diciendo, luchando contra lo que tengo primeramente yo. Lo que pasa es que nosotros vivimos para allá afuera, no siempre, porque es difícil ver lo que nosotros tenemos. Todos tenemos, misajín. Y cuando nos traen la palabra, eso nos mueve. Hay unos que no reciben, y hay otros que dicen, voy a meterme a él, y el padre le dice, sí, mío, usted está haciendo esto, esto y esto. Pero hay otros que de antemano dicen, no, ya, se quedan iguales no, peor. Y está hablando de ese. Recordemos que los de 20 años arriba eran los que podían ir a la guerra, ¿no? Eso lo dice en Números capítulo 1, verso 3, por aquí lo traigo anotado. Están haciendo el censo de los que pueden ir a la guerra. Esto se trata de pelear todo el tiempo tenemos lucha, misajín. Ese fereceo, Jebusó, yo no sé qué es lo que tengo, ese se me dispara por rato, misajín. Eso está ahí todavía. El enemigo sabe. Entonces voy saliendo por ahí de la 16, andaba buscando una hélice de un ventilador, y había un señor que estorbaba, entonces me tuvo que abrir un poquito más. Entonces el que venía aquí me chilló y comenzó a decirme cosas y comenzó a subirse a mí. Y ahí le contesté, pero dice el padre, airaos pero no pequéis. Pero me quedó eso por dentro, misajín, eso trataba de imaginarme cosas. O sea que ahí está eso, todavía no he podido con eso. No he podido con eso. Y los que, por ejemplo, mis hermanas saben, viéndome jugar fútbol, ellas saben que eso me salía jugando fútbol. No solamente así en el plano natural, eso donde sea se dispara, misajín. El padre me sacó del fútbol por eso. Me tronché un dedo y me duró la tronchada más de 6 meses, entonces ya dejé de jugar. Pero se me alborotaba eso jugando fútbol, o sea, ya se me olvidaba que era creyente. Y me volvieron un asesino. El padre dice asesinar el pecado, no a los jugadores. Y todos tenemos cosas por las cuales tenemos que luchar, contra las cuales tenemos que luchar. Y vamos hasta el 4. Y Moisés y el cohen Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jardén, frente a Jericó, diciendo, contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Adonai a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Salieron a pelear, salieron de Misraín, salieron a pelear ¿contra qué? Recuerden que habían una jornada y se encontraban las pruebas, y ya estaba la pelea. O sea, en las pruebas de nosotros está la guerra. ¿Contra qué? Contra el pecado. Se nos va a aparecer ahí con lo que tenemos que sacar de nosotros. Esas son las pruebas, y de esa manera funciona. Nos vienen cosas, nos van a venir cosas, y ahí tenemos que cuidarnos. La joven me estaba contando algo aquí, y ahí hay una prueba, y tiene que cuidarse de no sobrepasar de allí, porque el enemigo a eso nos viene a llevar, a sacarnos, a ponernos a pecar, para que entre en espíritu inmundo y él tener legalidad sobre nosotros. Entonces va a traer una cosa, va a traer la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al verso 11, capítulo 26, verso 11 de Bamidbar, de Números. Mas los hijos de Coré no murieron. Venga, ¿recuerdan? La rebelión de Coré. Se rebotaron, murmuraron en contra de Moisés. Y dijeron, ¿cómo hacía? Nosotros también nos habla el Padre, que yo no sé qué.
Y a los hijos no le copiaron a Corá, a Coré. Eso es lo que está diciendo el padre ahora 8 días. Venga, los hijos tienen que pararse en la palabra y no comerle. El padre está perdido, está torcido, es mi papá o es mi mamá, pero está torcido, yo no lo voy a seguir. Eso es lo que está diciendo ahí. Y viceversa. Ah, mis hijos están torcidos, entonces yo no lo voy a copiar a ellos. El problema es que nosotros no hacemos eso, y ahí es una prueba que viene y el enemigo se nos mete cuando yo no hago lo que Elohim dice. Entonces, mientras yo no entienda eso, que tengo que pararme en la palabra, entonces el enemigo siempre me va a tener por donde filtrarme espíritus inmundos y no me va a dejar crecer. Eso es un freno para uno. ¿Es duro? Sí, yo no entiendo que no sea duro. Es que yo lo he vivido, misajín. En el caso mío era al revés. No, de las dos formas, yo. Con mis hijos que me torcieron y con mi mamá en alguna vez. Que vino, trae sus hijos aquí y se va para la iglesia. Oye, ella siendo creyente, pero yo sé, después me di cuenta que era tratando de frenarme porque una hermanita de allá le dijo que esos que arrancaban así, a los 6 meses desertaban. Entonces ella dijo, no, tengo que frenarlo un poquito. Entonces me salió con eso. Y entonces yo le dije, esto no es del Padre, yo reprendo a Satanás. Y ella nunca más me volvió a decir nada, misajín. Me fui en contra de ella porque eso no era lo que decía la palabra. Porque ellos iban a estar bien si yo estoy bien con él. Es más, me lo demostró desde el día que fui a encuentro. Porque ese día me llevé a mi hija para la casa. Y me voy yo para ese encuentro. Ella llegó y yo me fui para ese encuentro. Y yo por allá pensé, pero la hice ir para la casa y yo me vine por acá. Y piensa en eso, no me dejaba meter eso. Pensando y por allá en la mitad del encuentro no dejaban que uno hablara por celular, ¿no? Yo el celular no lo entregué y por allá me metí en un rincón y llamé a mi hermana Gloria. Entonces le dije, ¿y Jenny cómo está? No, está bien, acá está jugando. Oiga, acá está jugando. Yo estaba en las cosas del oír. Me estaba convirtiendo ese fornicario. Estaba llegando a la senda y el padre apenas estaba llegando y el padre está encargado de mi hija allá. Mi hermana me dio aliento en la forma que ella me dijo, me dio aliento para yo seguir allá. Cuando ella me dijo, no, ella no sabía. Después de que yo le dije, no, es que ando por acá en un encuentro y ahora sigue es que la llenura del Espíritu Santo y que lo toca el Espíritu Santo, vamos a ver qué me pasa a mí. Le dije yo a ella. Y ella, la forma que me contestó, me dio tranquilidad y ya. Llegué el domingo para ir por mi hija a entregarla. La llevaba para donde la mamá. Sí, ve lo tremendo de eso. Desde ese mismo día el padre se encargó. Yo me estaba parando en la raya. Mis hijos, pues sí, lo siento, pero lo primero es lo del padre. Y eso es lo que realmente yo necesitaba. Y lo que realmente ella necesitaba, tener un padre derecho a mí. Que pudiera luchar por ella, porque fue una de las cosas por las cuales, cuando comencé a enderezar, ella comenzó a mejorar en lo que tenía. Gastritis crónica, a los 8 años. Y el otro epilepsia pasiva y comenzó, es más, orando en mi casa le hice una liberación sin culpa. Orando y reprendiendo, ella estaba y salió a vomitar. Ella estaba en la pieza y yo estaba en la sala guerreando y ella le decía a la mamá, mi papá se levanta de noche todavía, se pone a orar de noche. Y eran 4 de la mañana y ella salió a vomitar. Yo ni me di cuenta, yo no sabía, me di cuenta años después de que le había hecho una liberación a mi hija y no me he dado cuenta. Bueno, sigamos. Bamidbar, Números, capítulo 28, versos del 1 al 6, y comienzan a aparecer las ofrendas porque tiene que ver con todo esto. La obediencia tiene que ver con la ofrenda. Números 28, versos del 1 al 6. Habló Adonai a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Sí. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Adonai Yah, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Listo, esta es la ofrenda diaria. Ahora, esta ofrenda es ritual, esto ya no. Pero la ofrenda es que presentemos nuestro cuerpo como en sacrificio vivo, nos dice, ¿no? En obediencia, porque la ofrenda representa eso, la obediencia. Ahí vamos hasta el 6.
y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con un cuarto de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Adonai Yah. Listo, ustedes ya saben la ofrenda encendida, o sea, el corbán olá, bueno, todas esas, los 5 corbanos que hay, eso lo hemos visto, eso se puede ver más ampliamente en otra parashá. En esto le toca lo que tiene que ver con las ofrendas diarias. O sea que hay ofrendas diarias, hay ofrendas semanales, hay ofrendas mensuales, hay ofrendas anuales. Vamos a verlo. Vamos al mismo Bamidbar, Números, capítulo 8. Vamos a leer del 9 al 13. Aquí vienen otras. Mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda, con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Listo, o sea que el día de reposo había ofrendas semanal. Para que le sirva a usted para entender que el día de reposo era un ritual. Hoy nos hablan del día de reposo que tiene que guardar el día séptimo. Si alguien quiere lo puede guardar, pero ya el ritual quedó abolido. El ritual lo vivimos de otra manera. Toda esta ofrenda lo vivimos en Machía. Él es la ofrenda. Toda esta ofrenda que estamos viendo ahí es Machía. Es tener a Machía. ¿Usted la puede hacer? Sí. ¿Usted puede guardar el Shabbat? Sí. Pero no vaya a creer que porque está guardando el Shabbat está bien con el Padre. Si usted no está en obediencia, eso no le va a servir para nada. Eso le pasa a muchos, ¿no? Y entonces el sábado hay que guardar el Shabbat porque dice ese es el tal mandato. ¿Cuál mandato es? ¿Qué mandato es el guardar el día de Shabbat? El cuarto, eso. A veces nos quedamos en eso, ¿no? Listo, sigamos. Y vamos hasta el 13. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Adonai Yah 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero. Listo, ya vimos la semanal, que era el día de Shabbat, o sea el día de reposo, el séptimo día. La de todos los días. Ahora estamos viendo la de cada mes. Eso se llama en hebreo Rosh Hodesh, inicio de mes. El pueblo de Israel se reúne en Rosh Hodesh, inicio de mes, cuando cambia, cuando aparece el primer hilito, ¿sí? de luz en la luna. Ahí comienza el mes y ahí hacen ofrendas. Rosh Hodesh, cabeza de mes o inicio de mes. Estas son las ofrendas mensuales. 13. Y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Adonai Yah. Listo. Igualmente Yahshua HaMashiach, Jesucristo es la ofrenda hoy. Esta ofrenda mensual es Él. Todas las ofrendas están representadas en Él. Cuando usted tiene a Mashiach en su corazón, usted está presentando ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Pues la obediencia, porque en el área donde está Mashiach, allá hay obediencia, eso es lo que presenta. Por eso yo presento a Yahshua. Esa es la ofrenda que yo presento a Yahshua HaMashiach. Listo, vamos a ir a las anuales. Vamos a ir Bamidbar 28, del 16 al 22. Estas son las anuales, que son las Moedín, las fiestas. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pesach de Adonai Yah. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. Ah, listo. Entonces está hablando de Pesach, que nosotros conocemos como la Pascua, y está hablando de los 15 días de Hag HaMazot, que es panes sin levadura. Todos los días se come panes sin levadura durante una semana. En Pesach también se come pan sin levadura, se come cordero y hierbas amargas. Aquí celebramos sin cordero porque el cordero es Yahshua y ni modo de comérnoslo. Entonces lo celebramos con hierbas amargas y pan sin levadura. Y estas son las comidas que dice Colosenses. Dice que el reino de Elohim no consiste en comida en bebida, sino, ¿cierto? Está hablando de las moedín, de la fiesta, no en las comidas normales, ¿no? Muchos creen que dice, venga, es que no, esto de comer cerdo y todo eso no tiene nada que ver. Mire que aquí dice que el reino de Elohim no consiste en comida en bebida, sino en poder del Ruach HaKodesh, algo así dice, ¿no? No, pero está hablando de la fiesta, ahí está hablando de la fiesta, usted lo puede corroborar
por ahí en Hebreos 9, 6, 9, 9 más o menos, ¿sí? Habla de eso. Colosenses 2, Sí, el 2. 16, 17. Eso. ¿Sí? Claro. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Siga leyendo que más adelantico dice que porque el reino de Elohim no consiste en comida o en bebida, algo así. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Ah? No está en Colosenses. Ah, ¿no está en Colosenses? Eso es Romanos 14. Ah. 14, 17. Bueno, no, dejémosla ahí Está en para la no. escritura. Sí, pero está en la escritura. Cuando nos habla de eso, nos está hablando de estas comidas, no es la comida diaria de nosotros, que no consiste en comida. Entonces muchos creen que pueden comer lo que quieran porque el reino de Elohim no consiste en comida o en bebida. Leámoslo en Hebreos 9 para que entendamos lo que yo acabo de decir. Hebreos 9. 9 yo creo, o antecito. Esto solo era ta. Creo que no es 9. ¿Sí? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Listo. ¿Hay otro pedacito ahí? 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Listo, en las comidas de las Moedín, que era cuando se hacían cosas para Elohim. Entonces ya el reino de Elohim no consiste en eso. El reino de Elohim consiste en tener el Ruach HaKodesh orando. Eso es el reino de Elohim. Entonces muchos cogen eso para comer lo que quieren, ¿no? En la palabra en Vayikra 11 ahí le va a decir lo que puede comer, lo que realmente es alimento y lo que no es alimento. Sigamos leyendo porque apenas estamos presentando la fiesta, porque aquí vamos a presentar en las ofrendas. El primer día será Mikra Kodesh, santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Onaya 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de 1 año. Serán sin defecto. Listo, estamos hablando de pesa y estamos hablando de los panes y levadura, estamos hablando de las Moedín y son cada año, ¿no? Las 3 grandes Moedín son cada año. Yom Teruah también es cada año. Yom Kippur es cada año. Yom Teruah es el día de las trompetas, Yom Kippur es el día del perdón o de la expiación. Realmente es del perdón. Y esa fiesta son cada año, ahí están las ofrendas, pero esa ofrenda, vuelvo y le repito, es machilla. Esto es sombra y figura de lo que haya de venir. Los animalitos ya no son el animalito, sino que es Yahshua. Recordemos que le pasan el pecado a los animales, nosotros lo pasamos a Yahshua, y Él pagó por el pecado de todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea que hay un requisito que es creer. Sigamos leyendo y con esta terminamos. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Ah, listo. Ahí es donde están las ofrendas. Ahí es la pelea contra el pecado que viene hablando desde atrás. Uno diría, ofrendas, que tiene que ver esto con la parashá, ¿no? Es que tiene que ver precisamente porque la ofrenda representa la obediencia. Que presentéis vuestros cuerpos como ofrenda viva, ¿no? Como sacrificio vivo. Listo, vamos a darle toda gracias al Padre por el mensaje que ha traído en el día de hoy. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Rabá, te damos muchas gracias, te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder venir delante de ti. Has hablado, bendito Padre, aquellas palabras que han salido de tu boca, bendito Rey, que nos convenzan hoy de pecado, de juicio y de justicia, para que puedan quedar selladas en nuestro corazón después de ese sacrificio, después de esa ofrenda, después de esa obediencia que tú demandas, para que ello ocurra en cada uno de nosotros, para poder tener ese guiador que es tu Ruach HaKodesh, el que nos guía a toda verdad, bendito Padre. Necesitamos que more el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, bendito Rey, pero sabemos que ello ocurre cuando obedecemos tu palabra, cuando creemos en ella. El creer conlleva obediencia,
Padre, que lo podamos entender. Esa es la ofrenda que tú demandas. Esa es la guerra que tú demandas de nosotros, que peleemos en contra del pecado, en contra de esos espíritus inmundos que aún gobiernan áreas, partes de nuestro cuerpo, partes de ese cuerpo que lo constituimos todos los creyentes, el cuerpo de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Padre, aquí estamos delante de ti, te pedimos perdón por todas aquellas cosas que aún hacemos, que no están conforme a tu santa voluntad, a tu caos voluntad, bendito Padre, sino que por el contrario tenemos otro guía, que es Hasatán, guiando nuestras vidas en esa área, llevándonos a pecar, poniendo el deseo de Él en nosotros, bendito Padre. Ayúdanos para poder ser como esa asna, bendito Padre, la cual se rebelaba en contra de aquel que la guiaba por otro camino. Ayúdanos, bendito Rey, a ser como ese Pinhas que alanceó a aquellos que andaban en pecado, que nosotros podamos igualmente alancear nuestro propio vientre, bendito Rey, lo terrenal que aún hay en cada uno de nosotros. Ayúdanos, bendito Padre, necesitamos de ti, solo no podemos, bendito Rey, y que seas tú en esta hora trayendo libertad. Esos espíritus inmundos, pecado que aún hay en nosotros, que están gobernando áreas, que están trayendo enfermedad, que seas tú sacándolos en esta hora y trayendo tu palabra para hacernos verdaderamente libres, bendito Padre. Se va todo espíritu de enfermedad en esta hora, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Toda atadura a las drogas, al alcohol, al sexo, en esta hora se va en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Brujería, hechicería, todo aquello que hayan hecho en contra de los Bene Israel de este lugar, en esta hora es inoperante en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Padre, y que seas tú dándoles el pago a aquellos que lo han hecho, bendito Rey, aquella brujería, aquella santería, aquel vudú, bendito Padre, que han lanzado en contra de los Bene Israel de este lugar, seas tú dándole el pago a aquellos que lo han hecho, bendito Padre, pues escrito está, bendito Rey, que huirán sin que nadie los persiga, que aún la locura los va a alcanzar, bendito Rey, que se pueda ver eso, Abacados, que eres tú, bendito Padre, el dueño de todas las cosas. Eres tú el dueño de nuestra salud y nosotros somos tu Bene Israel, tus hijos, tus herederos, bendito Padre. Limpia este pequeño remanente, saca la enfermedad de ellos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, y que seas tú enviando aquella palabra que estamos necesitando para realmente ser libres y no pueda venir el espíritu de enfermedad nuevamente, y no pueda venir ese espíritu de brujería, hechicería, de santería. Todas esas ataduras que han traído no puedan volver en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Hay libertad en esta hora. Ataduras se rompen, maldiciones generacionales se rompen en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. No tienes poder, no tienes autoridad, Abadón, sobre ellos. En esta hora tienes que soltar los principados de muerte, y a ti te hablo, primogénito de la muerte, que es la enfermedad. Espíritu de enfermedad, te vas ahora. Te vas ahora en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. El insomnio se va ahora. Espíritus inmundos que lo producen para traer opresión, para traer tristeza, para traer desánimo, desgano, salen ahora en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Padre, y que seas tú regenerando esos órganos, que seas tú volviéndolos a usar nuevamente como los pusiste, bendito Padre, que comiencen a funcionar nuevamente, que seas tú regenerándolos, bendito Rey, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Trae sanidad, bendito Rey, a este pequeño remanente, Abacados. Necesitamos de ti. A veces esa aflicción nos separa, que seas tú quitándola y trayendo tu palabra para ser realmente libre, bendito Rey. Hay libertad en esta hora, porque donde está el Rúa de Elohim, donde está el Espíritu de Elohim, allí hay libertad. Hay libertad en esta hora. Te estás paseando en este lugar, bendito Padre. Es tu Rúa moviéndose en este lugar, trayendo libertad, consumiendo con su fuego la enfermedad, consumiendo con su fuego las ataduras, bendito Padre, al alcohol, a las drogas, al sexo, a la inmundicia sexual, bendito Padre. Todo lo que tiene que ver con Asmodeo, todo lo que tiene que ver con Lili, todo lo que tiene que ver con Jezabel, ahora mismo se tiene que ir. Ahora mismo hay libertad en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Padre, tú eres fiel, tú eres bueno, eres grande y poderoso. Acudimos a ti, pues eres tú el Shaddai, el Todopoderoso, donde hay solución para todas nuestras cosas, bendito Rey. Pues las cosas que
para nosotros son imposibles, para ti es posible. Por eso acudimos a ti. Eres tú ese Abrahamín, ese Padre piadoso, ese Padre compasivo, ese Padre que a pesar de nuestros errores, nuestras faltas, nos viene a consolar, nos viene, bendito Padre, a sustentar, nos viene a sanar, nos viene a libertar, bendito Rey. Ese eres tú, Abacados, ese Elohe de Israel, bendito Padre, el Elohim de Israel, bendito Rey. Eres tú, bendito Padre, obrando de una manera poderosa en esta hora, bendito Rey. Es tu fuego en esta hora consumiendo la maldad de nosotros, bendito Rey. El pecado que aún hay en cada uno de nosotros, bendito Padre. Desarráigalo, bendito Padre. Y trae esa libertad, trae esa espada del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo, que es tu bendita y poderosa palabra, a través de la cual vas a traer la verdadera libertad, bendito Padre. Padre, te damos toda Rabá, muchas gracias, bendito Rey. Todo esto lo ponemos delante de ti, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo el Mesías, en nación de Todá, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén. 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 Aleluya. Shalom Ubrahom, mi Padre.